Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Si bien habíamos visto el ciclo de Krebs y todo su balance, es cierto que a medida que avanzamos en el ciclo de Krebs nos hemos dado cuenta de que hay muchos intermediarios. Bien, los intermediarios del ciclo de Krebs son normalmente retirados para servir como precursores biosintéticos y se reponen mediante reacciones llamadas anapleróticas o de relleno. De esta manera, las concentraciones de los intermediarios del ciclo de Krebs permanecen prácticamente constantes, y eso es muy importante porque las principales reacciones anapleróticas las vamos a ver ahora. El piruvato, por ejemplo, más el anhídrido carbónico, el HCO3-, más ATP, producen oxalacetato más ADP más PI. Esto se debe gracias a la piruvato carboxilasa como enzima y es muy importante en tejidos como el hígado o el riñón. La fosfonolpiruvato más CO2 más GDP pueden ayudar a que se dé oxalacetato más GTP gracias a la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Principalmente en el corazón, en el músculo esquelético son los dos puntos donde más lo vamos a encontrar. La fosfonolpiruvato más el HCO3- produce también oxalacetato y PI. Y eso significa que el fosfonolpiruvato carboxilasa, que es la enzima que lo produce, se encuentra principalmente en plantas superiores, levaduras y bacterias. Y asimismo el piruvato más el HCO3- más NADH o NADPH pueden producir malato más NAD positivo o NADP positivo. Estas reacciones anapleróticas son importantes y quizás la más importante es la catalizada por la piruvato carboxilasa porque repone, como digo, al oxalacetato en su mayoría, y esta reacción requiere de biotina, que es una coenzima muy importante, de la cual yo creo que ya hemos hablado previamente, y esta enzima reguladora está sometida a modulación alostérica positiva en presencia de esa acetilcoenzima A. De manera que todo este proceso de regeneración del oxalacetato para seguir manteniendo el ciclo, como os podréis imaginar, es fundamental. El ciclo de Krebs, no obstante, es una vía anfibólica que también proporciona intermediarios o precursores, como hemos comentado, a rutas biosintéticas, es decir, que está en la vía anabólica y catabólica al mismo tiempo. Por ejemplo, el citrato, que es de la síntesis de ácidos grasos también, aparte de lo que aparece aquí en el ciclo de Krebs, transporta las unidades de acetilo desde la mitocondria hasta el citosol. El alfa-cetoglutarato, por ejemplo, ayuda en la síntesis de los aminoácidos. El succinilcoenzima A también se ve relacionado como precursor de las porfirinas que se utilizan en la síntesis del grupo hemo y de los citocromos, tan importantes en el caso de las mitocondrias. El oxalacetato se convierte en glucosa en la gluconeogénesis, como ya veremos, y también participa en la síntesis de aminoácidos como el aspartato, como también ya veremos más adelante. Por tanto, esto hace que sea no solamente una ruta muy especial del ciclo de Krebs, sino que también lleva una regulación especial a su vez. Existen tres factores que regulan la velocidad del flujo a través del ciclo. Una de las primeras cosas es la disponibilidad de los sustratos. Evidentemente, el aumento de oxalacetato y acetilcoenzima A estimulará fuertemente la formación de citrato y por consiguiente el ciclo de Krebs. Es el punto de arranque. Bien. La disponibilidad de acetilcoenzima A depende de la acción del complejo piruvato deshidrogenasa, mientras que la disponibilidad de oxalacetato depende de la piruvato carboxilasa. Habiendo aclarado eso, también hay que decir que hay otro punto muy importante, y es que la inhibición por los productos acumulados sería otro factor que regula la velocidad del flujo a través del ciclo de Krebs.
Esa inhibición por los productos acumulados y la modulación alostérica se llevan a cabo con el aumento, por ejemplo, del cociente de NADH sobre NAD, concretamente sobre NAD+, ya que esa concentración ese cociente entre las concentraciones hacen que la inhibición de las reacciones de deshidrogenación, isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa sean importantes. La citrato sintasa, por ejemplo, está inhibida por succinilcoenzima A, citrato, ATP y NADH y está activada, sin embargo, por el ADP. O la isocitrato deshidrogenasa, inhibida por ATP y NADH y activada por el calcio y el ADP. O la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, inhibida por succinilcoenzima A y NADH, activada por su parte por el calcio, señal para la concentración y el aumento de la demanda del ATP. Por tanto, son importantes, evidentemente, los cofactores, los coestimulantes y los inhibidores de estos puntos, porque también regulan al propio ciclo. En condiciones normales, la velocidad de la glucólisis y el ciclo de Krebs están relacionadas de manera que solo se metaboliza a piruvato la glucosa necesaria para suministrar el ciclo de Krebs los grupos acetilo de la acetilcoenzima A. Asimismo, y aunque esto suele ser lo normal, el ciclo del glioxilato es una variante anabólica del ciclo de Krebs que también se da en algunos casos. Los vertebrados no son capaces de sintetizar los glúcidos a partir de ácidos grasos o acetato. Los dos carbonos que se desprenden normalmente en forma de CO2 en el ciclo de Krebs corresponden al oxalacetato en consecuencia, y el oxalacetato que se regenera al final del ciclo no contiene los mismos carbonos que el oxalacetato original. No hay conversión neta, de hecho, del acetilcoenzima A en oxalacetato debido a que por cada acetilcoenzima A entra y se desprenden ácidos carbonos en forma de CO2. Sin embargo, en las plantas es cierto, al igual que en algunos vertebrados y algunos microorganismos, por ejemplo E. coli y levaduras, en donde se ha visto que la acetilcoenzima A puede servir como fuente del fosfonolpiruvato para la síntesis de glúcidos. Esto se traduce en que es una ruta, como hemos comentado ya, cíclica, que convierte dos unidades acetilo en forma de acetilcoenzima A en succinato con 4 carbonos, utilizando algunas de las enzimas del ciclo de Krebs, pero evitando las reacciones en las que se produce esa pérdida de carbonos. Asimismo, tiene lugar este ciclo del glioxilato en los glioxisomas que presentan, como digo, algunas plantas, algunos microorganismos y demás, donde también ocurre la beta-oxidación de los ácidos grasos. En este ciclo participan 5 enzimas, 2 de las cuales son específicas de hecho del ciclo del glioxilato. Está la isocitratoliasa, enzima que convierte el isocitrato en glioxilato de 2 carbonos y succinato de 4 carbonos, y la malatosintasa, catalizando así la condensación del glioxilato en acetilcoenzima A para dar malato. El proceso es normalmente la transformación de succinato a fumarato, de fumarato a malato, de malato a oxalacetato y de ese oxalacetato a fosfonolpiruvato en la gluconeogénesis. Por otra parte, en cada ciclo completado se incorporan 2 fragmentos de 2 carbonos y se produce la síntesis neta de una molécula de 4 carbonos. La ecuación global, por tanto, del ciclo suele ser que 2 acetilcoenzima A más NAD positivo y más 2 moléculas de agua van a dar succinato más 2 coenzima A más NADH más un protón. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.